Bueno, llegamos a la parte medular de este culto, donde vamos a dejar a nuestro hermano Pedro Jofré, ¿cierto? Para que nos imparta el pan de hoy, ¿cierto? Que es el pan espiritual que nos trae acerca de Apocalipsis 13:1. Adelante, Pedrito. Bueno, hermano, feliz sábado. Bueno, estoy en dos pantallas, estoy una del computador y otra del celular. Prefiero hablar desde el celular porque no se corta la conexión, ¿ya? Así que cuando comparta pantalla, en realidad no se va a notar mucho porque la pantalla va a guiar, digamos, la imagen. Les voy a pedir, sí, hermanos, que podamos arrodillarnos aquellos que puedan para hacer una oración y que el Señor guíe la predicación. Amado Padre Celestial y bendito Dios Todopoderoso que moras en el cielo, un grupo de tus hijos, Señor, gracias a tu misericordia, se ha dado cita en este día sábado santo, Señor, en torno a tu palabra a través de esta plataforma para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, y para poder adorarte y conocerte cada día más. Padre Santo, sabemos que hemos ido tocando temas que van respecto al tiempo del fin. Sin embargo, Señor, sabemos que dentro del estudio hay recuerdos de las historias pasadas, Señor, y eventos pasados que han ocurrido en la historia y que son para nuestro aprendizaje y conocimiento y también como insumo para entender el porvenir. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes, nos des inteligencia, sabiduría, nos permitas poder comprender estas verdades, Señor, y sobre todo ser transformado de gloria en gloria, Señor, ser transformado por tu palabra para que nuestro carácter se adapte, Señor, a tu carácter, se asemeje al tuyo y nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestra vida sea adaptada teniendo en mente a Cristo Jesús, nuestro guía y este conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, por favor, que bendigas a cada uno de los que se han hecho presentes en esta mañana, también a todo tu pueblo que se encuentra en el mundo, alabando tu nombre en este día santo, y también por aquellos que están dudosos en sus corazones, para que les permita tomar una decisión de vida eterna y que puedan ingresar a las filas de nuestro Señor Jesús. Te dejamos todo en tus manos, Señor, y te pido que me puedas ungir para que mis palabras no sean mías, sino que sean tuyas, Señor, y que plasmes en los corazones y en la mente de cada hijo tuyo la verdad que tú consideres que es importante para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos por todo y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como comentaba en la oración, vamos a comenzar con este estudio, digamos, este repaso, porque recordemos, hermanos, que lo que uno pueda expresar es solamente una pincelada de lo que realmente podemos encontrar en la palabra viva de Dios. Cada vez que uno estudia y cada vez que uno realiza una investigación y un escudriñamiento de la palabra del Señor, hay verdades que quedan grabadas de una forma en una persona y de forma distinta en otra. Por lo tanto, la invitación antes de comenzar siempre es a buscar por cada cual ya estudiar, escudriñar la palabra de Dios y dejándose impresionar por la palabra de Dios en su corazón. Bueno, tal como dice la carátula de la presentación, lo que vamos a ver ahora es la bestia que sube del mar. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 13 ya de Apocalipsis, nos damos cuenta que se presentan dos bestias. Una bestia que sube del mar, ya que tiene ciertas características que vamos a ver ahora, y también hay otra bestia, ¿cierto?, que tiene cuernos y otras características distintas. Sin embargo, es importante entender a la luz de la palabra de Dios cuáles son estas dos bestias, ¿ya? Y qué rol cumplen en el avance de la profecía. Tal como lo dijo la hermana Paola, el versículo guía está en Apocalipsis 13:1, pero ahondaremos un poquito más en más versículos que nos describen a este primer poder. Para eso, hermanos, primero vamos a retroceder un poquito y comprender que en el capítulo 12 ya de Apocalipsis se nos presenta un resumen de distintas batallas. Vimos nosotros y observamos cuando estudiamos el capítulo 12 que hubo una batalla en el cielo, que esta controversia no se originó en la tierra, sino que tiene su origen de forma celestial, digamos. Hubo un ángel que se rebeló contra el Señor, específicamente contra los mandamientos de Dios, y por lo tanto él quería adoración para sí mismo. De eso surge una primera batalla en el cielo, que se trasladó a la tierra y que ha continuado, digamos, desarrollándose plenamente ahora en la tierra. Se observa también en el capítulo 12 de Apocalipsis justamente cómo el Señor preservó un linaje, ya que le llamó linaje santo de los seres humanos, para poder cumplir su promesa de traer al Redentor a través de ese linaje que pudiera redimir a la raza humana, ¿verdad? Lo vimos en este ejemplo de capítulo 12 de la mujer que estaba encinta, ¿verdad? Con el sol, digamos, de justicia, que es Cristo Jesús, y por supuesto con la luna en sus pies, que ya sabemos que es la lumbrera menor, que por supuesto es su palabra. Con este concepto estaba el dragón listo para devorar a ese hijo tan pronto naciese. Sin embargo, sabemos que ese hijo, que el Señor Jesús,
Nuestro Salvador fue arrebatado para Dios y su trono, ¿verdad? Sin embargo, como este dragón no pudo hacer daño a lo que era el Señor Jesús, ya es inalcanzable, inaccesible, por lo tanto se fue a hacer guerra entonces contra aquellos que profesan el nombre del Señor, pero específicamente con aquellos que guardan los mandamientos. Y ahí encontramos lo siguiente, dice en el capítulo 17, perdón, en el capítulo 12, verso 17, bueno, ahí me equivoqué arriba en el verso, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ya que sabemos que la mujer en fondo es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una característica importante en este remanente al cual Satanás, ya con sus aliados, digamos, en la tierra, le fue a hacer guerra, y es a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Es muy interesante esto, hermanos, primero, porque se habla mucho en otras denominaciones de que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Sin embargo, este evento profético sucede posterior a cuando Cristo fue arrebatado, es decir, cuando Él murió, resucitó y fue al cielo, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios siguen vigentes, son importantes y son la norma por la cual nosotros también seremos juzgados. Por lo tanto, el capítulo 13 nos indica, bueno, entonces, cómo este dragón, que fue a hacer guerra contra el remanente, ya que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, utiliza ciertos poderes, cómo se desenvuelve para hacer esta guerra contra el remanente. Y ahí entramos entonces al capítulo número 3. Uy, ahí me equivoqué también, chicos, arriba, perdón, pero es el capítulo 13, verso 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En esta visión que vio Juan, se observa entonces una bestia que sube del mar, ya que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, similar a la bestia de Apocalipsis 12, ya en donde también tiene 7 cabezas y tiene 7 cabezas justamente y 10 cuernos, ya. Entonces vamos a ir haciendo el contraste. Sin embargo, no voy a avanzar todavía al otro versículo, sino que vamos a ir resolviendo, conociendo quién es esta bestia que sube del mar. Para eso vamos a entender primero lo que significa mar, ¿ya? Aquí nos va a llevar a Apocalipsis capítulo 17, verso 15, que es bien conocido, que dice lo siguiente, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son, ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esta bestia que sube del mar tiene como base entonces el dominio, la presencia, digamos, de muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Uno se pondría a pensar y diría, bueno, ¿qué lugar, qué territorios, digamos, calzan con pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas? Aquí tengo un mapa para que ustedes puedan observar. Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas se encuentran en todo el mundo. Sin embargo, hagamos el siguiente análisis, rápido para ustedes. Pueblos, ¿cuántos pueblos hay? Muchísimos. ¿Podría haber salido esta bestia de África? Sí, efectivamente. ¿Podría haber salido de América del Sur? América del Norte, sí. De Australia, sí. De Asia, sí. De Europa, sí. Por lo tanto, cuando se habla de pueblos, podría ser todo el mundo. Cuando se habla de naciones, podría ser todo el mundo, ¿ya? Pero cuando se habla de lenguas, yo le hago el siguiente análisis. Si estuviésemos en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ya también México, con Centroamérica, uno diría, ¿qué idiomas se hablan en Canadá y en Estados Unidos? El inglés, y en México el español, 2 lenguas. En América del Sur tenemos los países que hablan español y Brasil que habla portugués. 2 lenguas, algunas otras por ahí. Bueno, en Rusia, ruso ya, ahí en Australia también el inglés, en África similar. Pero si vamos a Europa, ¿qué habla España? Español. ¿Qué habla Francia? Francés. ¿Qué habla Portugal? Portugués. ¿Qué habla Alemania? Alemán. ¿Se fijan que habla el Reino Unido? Bueno, inglés. Entonces tenemos ya identificado también dentro del mundo dónde se encuentran lenguas. Entonces, desde pueblo, naciones y lenguas. Obviamente, al transmitirse en todo el mundo, tenemos ese panorama mucho más completo. Entonces, identificamos
que esta bestia que sube del mar ya está sentado en una base de muchas personas, pueblos, naciones, muchedumbre y lengua, específicamente de esa zona. Sin embargo, es una bestia. ¿Acaso es una bestia que sale del mar? Perdón, ¿una bestia que sale desde entre las personas y los pueblos? Revisemos qué nos dice la palabra del Señor respecto a este mismo tema. En Daniel 7:17, hay más versículos, por supuesto, se nos dice lo siguiente con respecto a la visión de las 4 bestias. Se nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En definitiva, nos indica que estas bestias representan reyes o reinos, ya poderes, ya naciones. Por lo tanto, en ese sentido, regresando, sabemos que es un poder, ya un reino que se asienta o se posa sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Se encuentra presente en muchos pueblos, naciones y lenguas. Sabemos que la bestia entonces habla de un reino, ¿verdad? Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí en las 7 cabezas podríamos entrar a muchas interpretaciones, porque hay muchas interpretaciones con respecto a lo que podrían ser las 7 cabezas. Sin embargo, yo les presento solamente una muy simple, que tiene que ver, sabemos que el dragón ya iba a perseguir al remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos y tienen la fe. Esta visión se vio desde el momento en que Juan estaba escribiendo, y ese es más o menos el año 98, digamos, en el primer siglo, digamos, después de Cristo, año 98, 95, 100, ya en ese periodo está. Por lo tanto, si nosotros tomamos ese punto de partida y contamos hacia atrás, nosotros vemos que en Daniel se presentan 4 bestias, ya, desde que el Señor le da el sueño a Nabucodonosor y luego a Daniel, y tenemos un león, ¿verdad?, con alas, tenemos un oso alzado de un lado más que de otro, tenemos un leopardo y tenemos una bestia espantosa y terrible que sabemos después que es un dragón. Sin embargo, al contar las cabezas es interesante de ver que Babilonia, una cabeza en el león, en Medo-Persia, que representa al oso, una cabeza en el oso, en Grecia, 4 cabezas, ya porque el leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas, ahí ya tenemos 6, y la cabeza de la bestia espantosa y terrible serían 7, ¿ya? También hay otras interpretaciones más adelante, cuando se vuelve a hablar de este poder, ya en lo que es Apocalipsis capítulo 17, hablando de la ramera, y podemos realizar otra interpretación también con respecto a ello. Sin embargo, yo me voy a quedar con esta para poder explicar, es justamente que tenía 7 cabezas, ¿ya? Y dice acá en Apocalipsis 12:3, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. También se hablaba de la misma bestia con características de 7 cabezas y 10 cuernos que yo le comentaba en el capítulo 2. Y nos dice también en Apocalipsis capítulo 17 en 2 versículos, 9 y 2, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Acá se nos habla de la misma bestia, la bestia que aparece en Apocalipsis 12, con 7 cabezas y 10 cuernos, ya la misma bestia que aparece en Apocalipsis 13, que es la que estamos estudiando ahora, ya con 7 cabezas y 10 cuernos, y la misma que aparece en Apocalipsis 17, 7 cabezas y 10 cuernos. Sin embargo, se nos van dando características para que nosotros podamos entenderlo, ya, y podamos complementar esta información. Nos dice que las 7 cabezas representa también 7 montes, ¿verdad?, sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes o 7 cerros, para que ustedes lo entiendan mejor. 7 cerros en donde esta mujer, esta iglesia, en este caso la iglesia apóstata, este poder, se sienta o se ubica. Pero también dice que los 10 cuernos representan 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto está hablando de la condenación de la bestia, por lo tanto, este es un evento futuro que va a suceder, todavía no pasa. Por lo tanto, veamos un poquito acerca de los montes, porque podríamos decir, ok, físicamente este poder debiera ubicarse entre medio de un lugar geográfico en donde existan 7 cerritos, 7 montes. Eso es cierto. Pero veamos qué nos dice además la palabra del Señor. Nos dice en Isaías 2, 2 y 3, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí se describe al monte como el monte de Jehová, como la morada de Dios, el lugar de vivienda de Dios.
Sigamos en Ezequiel, nos dice también, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro, que es un árbol, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. En la palabra del Señor hay más versículos que hablan acerca del monte y se habla del monte como la morada de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros interpretamos que esta bestia, ¿ya?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, se asienta sobre los montes, es porque también se hace, digamos, pasar porque trata de hacerse pasar, digamos, por un representante de Dios, porque al asentarse sobre 7 montes, que además el número 7 es número perfecto, ya indica la totalidad de Dios, intenta reemplazar ya el poder de Dios e intenta reemplazar a Dios en la tierra. Entonces vemos que también, además de una ubicación geográfica, el monte nos indica que este poder se hace pasar por Dios, se asienta a la base de Dios, quiere ser como Dios, poder religioso. También se nos dice que esta bestia, que ya salía del mar, que ya sabemos que es un reino, un poder, ya que está sentado sobre una muchedumbre de pueblos, lenguas, naciones, que tiene, por supuesto, estas 7 cabezas, que también representan, por supuesto, los montes, ¿ya? Y los 10 cuernos, que también representa reyes, pero lo vamos a ir viendo acá, es lo que describe en Apocalipsis 3, perdón. Dice acá, en Apocalipsis 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 reyes derribará. Eso es Daniel. Hermanos, se nos habla de que los cuernos representan reyes, ya que representan gobernantes. Sin embargo, nosotros recordemos algo, cuando estudiamos Daniel, el capítulo 2, vimos una estatua, ¿verdad? Que era la estatua que el Señor le mostró al rey Nabucodonosor. Tenía una cabeza de oro, que era el reino de Babilonia. Luego tenía los brazos de plata, que era el reino de Medo-Persia, que por supuesto conquistó a los babilonios y tomó el poder del mundo en ese entonces. Después de Medo-Persia venía el metal que era el bronce, ¿ya? Y que representa el reino de Grecia. Posterior a ello, las piernas de la estatua, que están representados por el metal del hierro, representaban al imperio romano en su fase imperial, digamos, pagana, ¿ya? Y luego la estatua finalizaba con pies de hierro mezclado con barro. Sabemos que el barro de alfarero representa la iglesia, representa el poder religioso, y sabemos que el hierro representa el poder romano, tal como eran las 2 piernas. Sin embargo, este poder final está mezclado entre el poder religioso y el poder político romano, digamos. Sin embargo, estos 10 dedos eran, estos pies tenían 10 dedos, ¿ya? Que eran los 10 imperios en un inicio, en los cuales se dividió el imperio romano cuando fueron invadidos por las tribus bárbaras. Sin embargo, al día de hoy ya no existen esos 10 reinos, digamos, que se dividieron en ese entonces, sino que tenemos mucho más. Pero fíjense que después, cuando estaban los 10 dedos, los pies, llegaba en ese sueño la roca, que era el reino eterno del Señor Jesús, ya golpeando los 10 dedos. Sin embargo, esos 10 dedos ya no existen como tal, pero llegaba la roca, es decir, que volverá a formarse de nuevo esta unión de 10, pero ahora a nivel mundial. Lo leímos en el versículo anterior de Apocalipsis 17, cuando decía que estos 10 cuernos representaban a 10 reyes, a los cuales aún no se les ha dado poder, pero que gobernarán conjunto con la bestia, ¿cuánto? Por lo menos un tiempo, un periodo de tiempo, ¿ya? Así que para que ustedes vamos comprendiendo que después del Imperio Romano, que eran las piernas de hierro, venía entonces los pies de hierro mezclados con barro, ¿ya? ¿El Imperio Romano existe, hermanos, hasta el día de hoy? ¿El Imperio como Imperio Romano? No, el Imperio Romano cayó, ¿ya? Sin embargo, después, en ese periodo de sueño, se nos muestra que lo que venía era el poder que se iba a mantener hasta la segunda venida de Cristo. Hierro de Roma mezclado por el poder político romano, ¿ya? Vamos a ir entendiendo ahí y conociendo a dónde nos lleva justamente la identificación de esta bestia, ¿ya? Y dice que en sus cuernos tenía 10 diademas. Es interesante, hermano, lo siguiente: la diadema podemos determinarlo nosotros como la corona, como la cinta, como el cinto, perdón, que se coloca a los reyes. Cuando se corona a un rey, ya se colocaba una diadema, ya en ese sentido. Ahora se coloca un cinto, una banda, digamos,
por ejemplo, en el caso de los presidentes, que son la máxima autoridad de un país. Sin embargo, la diadema representa autoridad y poder, por supuesto, político, ¿ya? Pero ojo, también la palabra utilizada para diadema la podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, ya traducida como mitra. Mitra es ese gorrito, ese turbante que se colocaba el sumo sacerdote, ¿ya? Para oficiar en el santuario. Es decir, por un lado tenemos el ejemplo de que la diadema también representa corona, rey, poder político, y por otro lado también representa poder religioso, es decir, una mezcla entre el poder político y el poder religioso. Yo les hago una pregunta. Siempre el poder político con el poder religioso lo ha utilizado, digamos, Satanás. ¿Para qué? Para poder cumplir sus planes. Yo le hago una consulta. ¿Quién maneja a quién? ¿El poder político maneja al poder religioso o el poder religioso maneja al poder político? Lo vamos a responder en un ratito más, ya para que ustedes puedan hacer esa reflexión. Entonces también tenemos acá lo que es la diadema. Sabemos que es una mezcla de poder, por lo tanto, en ese sentido, esta bestia que sube del mar, donde hay muchas aguas, este poder que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ya también tiene 10 diademas, es decir, está coronado tanto con poder político como con poder religioso. Y dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, además tiene nombre blasfemo. Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, cuando nosotros hablamos de blasfemia, ¿qué pensamos? Probablemente diríamos es insultar a Dios, es hacer las cosas que Dios no quiere, es rebelarse contra Dios, pero sin embargo, la Biblia es muy clara cuando nos habla de blasfemia y vamos a enterarnos justamente de qué utiliza este poder, ya porque es un poder que tiene nombre blasfemo. Vamos entonces, primera blasfemia es perdonar pecados sin ser Dios. ¿Quién perdona pecados? El único que perdona pecados es Dios, no hay otro. Veamos que la Escritura nos hable. En Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 3, dice, relatando la historia del paralítico, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de los amigos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Por eso que los fariseos le dijeron. Entonces, algunos de los escribas, ¿ya? Decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque no reconocían que el Señor Jesús era Dios. Por lo tanto, para ellos, en ese minuto, el hecho de que Él estuviese perdonando pecados era una blasfemia. Por lo tanto, ellos le decían, este blasfema. Veamos el mismo relato, pero en Marcos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es decir, pensaban dentro de sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es decir, ellos tenían claro que el único que perdonaba pecados es Dios y no hay otro. Cualquiera que se hiciera pasar por Dios, diciendo que perdonaba pecados, es una blasfemia. Por lo tanto, este poder, hermanos, que tenía nombre blasfemo, ¿qué hace? Perdona pecados sin ser Dios, porque obviamente esta vez hemos descubierto que es un poder ya terrenal. Veamos lo que dice acá en Lucas, la misma historia, para sintetizar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar en sus corazones, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, hermanos, comencemos a unir. Ya primero, de la estatua de oro, el imperio romano ya no existe, que eran las piernas. Sin embargo, después del imperio romano comenzaba este poder de hierro mezclado con barro, es decir, poder de Roma, porque hierro era Roma, ya mezclado con barro, que es la iglesia. Un poder que mezcla el poder político de Roma con el poder religioso, ya que permanece hasta la segunda venida de Cristo, por lo tanto existe en nuestros días, ¿ya? Se terminó el Imperio Romano, viene Cristo, entre medio está este poder, estamos nosotros viviendo en este periodo y también debiera existir en nuestros días, ¿ya? Además, este mismo poder que mezcla Roma, poder de Roma con lo que es el poder religioso, también blasfema, por lo tanto, la primera blasfemia se hace pasar por Dios perdonando pecados, porque perdonar pecados sin ser Dios es blasfemia. Y falta la segunda blasfemia, del cual indica la Biblia, que tiene que ver con creer ser Dios o creerse Dios
sin serlo, ¿cierto? Veamos acá lo que dice la Escritura. En Mateo 26 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Esta escena, hermano, está cuando lo estaban interrogando, cuando ya lo apresaron al Señor Jesús y le iban a sentenciar. Entonces le dijeron ahí los fariseos, te conjuramos por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, dinos si tú eres Dios, el que estaba profetizado que iba a venir. Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Y además os digo, le dijo el Señor Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál fue la blasfemia según ellos que dijo el Señor Jesús? Que Él era Cristo, el Hijo de Dios. Significa Dios. Por lo tanto, ellos dijeron, ha blasfemado. Ya no tan solo blasfemia es perdonar pecados sin ser Dios, sino que además creerse Dios sin serlo. En Marcos 14, 61, 64 también encontramos el mismo. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y por último, en Juan dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, hay muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, hermanos, espero que les haya quedado bien claro que la blasfemia en la palabra del Señor son dos. Una, perdonar pecados sin ser Dios, y dos, creerse Dios sin ser Dios. Sigamos buscando este poder que está sentado sobre muchas aguas, que ya sabemos que salió del lado de Europa, ¿ya? Sabemos que tiene parte de Roma, porque salió del Imperio Romano, ya este poder, y mezcla hierro de Roma con el poder religioso. Vamos haciéndonos una idea. ¿Ya? Además, blasfema, es decir, perdona pecados sin ser Dios y además se cree Dios sin ser. ¿Ya? Y lo último dice en Juan, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Hay un trocito de un relato más grande, en definitiva, en donde nos muestra que el Señor también le pregunta, ¿ustedes me dicen que yo blasfemo porque digo que soy Hijo de Dios? Definitivamente ellos decían eso, pero efectivamente el Señor decía la verdad, ¿ya? Era Dios mismo, Dios hecho carne como lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, hermanos, vamos entendiendo que esta bestia que sube del mar, este poder, este reino, ya que sube del mar, que tenía 7 cabezas, ya donde estaba sentado también, ya que representan los montes, también representan, pero los montes o el poder también religioso, haciéndose morada, digamos, tratando de hacerse pasar por la morada, asentado en una morada de Dios, ¿ya? Los 10 cuernos, que también representan estos 10 reyes, estos poderes, ¿ya? Y también 10 diademas, que ya sabemos que representa tanto el poder político como el poder religioso. Sin embargo, podemos encontrar que hay muchas características que también nos van indicando algunas características propias de este poder, ¿ya? Y dice, y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo. Sabemos que este poder entonces perdona pecados sin ser Dios, y también se cree Dios sin serlo, o proclama ser Dios o representante de Dios sin serlo, ¿ya? Recordemos, entre paréntesis, hermano, que el representante de Dios en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese es el representante de Dios en la tierra, ¿ya? Y dice, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora está describiendo Juan lo siguiente. Imaginémonos y pongámonos nosotros en el lugar de Juan. Juan estaba teniendo esta visión en la isla de Patmos mientras gobernaba el Imperio Romano, que sabemos que cuando Daniel describe las bestias, las 4 bestias, el primero, Babilonia, la cabeza de oro de la estatua, es el león. La segunda, los brazos de plata, representa el oso alzado de un lado más que de otro. El tercero, que representa el bronce, representado por el metal de bronce, es el leopardo. Y el último, mientras él estaba viviendo, es la bestia espantosa y terrible que nosotros después conocemos como el dragón. Por lo tanto, él estaba viviendo
cuando estaba el Imperio Romano, el hierro, y cuando estaba, digamos, este dragón o bestia espantosa y terrible, parte de esta bestia. Por lo tanto, él describe a esta bestia en visión con la característica de los reinos que acaban de pasar. El que acaba de pasar reciente, antes de él, era el leopardo, ya que es Grecia. Más atrás viene el oso, que es leopardo, que es Grecia, el oso, que es Medo-Persia, y más atrás, mirando hacia el pasado, estaba el león, que representa Babilonia. Por eso que los describe de esta forma, desde donde está él hacia atrás. Y si se fijan, es la misma característica de los reinos anteriores. Entonces dice que tenía características de leopardo, que lo tenemos acá, ¿ya? También de oso y de león. Entonces, si se fijan, es la misma descripción, ¿ya? Y él estaba viviendo acá mientras estaba, por supuesto, desarrollándose esta bestia espantosa y terrible. Veamos entonces también qué nos dice la palabra de Dios. Primero, este poder, si tiene características de estos reinos que han pasado, es porque ha absorbido las costumbres y las características de estos poderes. Hay mucho más que podríamos describir, pero un resumen podríamos decir lo siguiente. Babilonia o el león, era un reino totalmente idólatra. ¿Acaso entonces este poder actual, esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, además de blasfemar, de creerse Dios, de perdonar pecados, tiene también inserto en su doctrina la idolatría? ¿Adorar a qué? A los astros, el sol, la luna. ¿A qué? A las criaturas, a personas, a santos, etcétera. Ya, eso es idolatría. Vamos identificando este poder. De Medo-Persia también ha heredado la crueldad y la tiranía. También sabemos que la crueldad y tiranía estaba en todos los reinos, pero en una característica bien particular de los medos y los persas. También de Grecia, la filosofía pagana, ya es además, digamos, de su doctrina, tiene todo este concepto de adoración trascendental, de los poderes, del poder en sí mismo, de que nosotros somos pequeños dioses. Imagínense lo que le estoy diciendo. Somos pequeños dioses. ¿Acaso nosotros, las criaturas, podemos ser Dios? Eso es una blasfemia, como lo acabamos de ver. Pero este poder promueve también ese tipo de doctrina. Y también del Imperio Romano, además de la crueldad también que tiene el Imperio Romano, heredó lo que es su organización, forma de estructurarse. Veamos aquí esta misma imagen que tenemos. ¿Ya? Dice, ahí se ve la estatua de Nabucodonosor y se ve las 2 piernas que ya están rompiendo. Esas 2 piernas, fíjense hermanos, esas 2 piernas son de hierro. Yo les pregunto, ¿cómo se llama esta pierna y cómo se llama la otra pierna? Ustedes cuando le den una pierna y le dicen al médico, me duele la pierna, ¿qué le dicen? ¿La pierna derecha o la pierna izquierda? De ahí se heredó también lo que es el concepto de la organización política como la conocemos hasta el día de hoy. Los 2 grandes poderes políticos, la izquierda con sus matices y la derecha con sus matices. Poderes políticos, ya que este mismo poder político religioso lo sigue utilizando, ya, y otras características muchos más también respecto de la organización de un rey, un rey y los demás súbditos que le sirven, totalmente distinta y contraria a la organización de Dios, en donde también hay un rey que es Dios, en donde también hay altos puestos que vienen debajo de él, pero la diferencia es que el rey sirve a todos y los que están debajo de él también sirven a los que están debajo, totalmente contrario al que de arriba manda a todos los de abajo y los de abajo le sirven, ¿ya? Entonces también tenemos esa característica que tiene que ver con las 3 bestias, las características que tiene este poder. Y dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Determinemos quién es el dragón, ¿ya? Para poder entender que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Primero, en Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Podríamos decir entonces, bueno, el dragón que le dio la autoridad y su poder representa también Satanás. Satanás le dio su poder, su autoridad para que esta bestia, representado por todos estos reinos mezclados, ¿ya? Y mezclado con el poder político y religioso, pueda ejercer y hacer su voluntad. Sin embargo, no está mal lo que estamos diciendo y lo que estamos leyendo, hermano. Pero también no se nos olvide que algo se nos está quedando afuera. El dragón también es Satanás, por supuesto que sí, pero también, bueno, aquí en este resumen que podemos entender, forma lo siguiente. Tenemos una comparación de la estatua de Nabucodonosor que nos indica los reinos que iban a venir hasta la segunda venida de Cristo y también de las bestias en el capítulo 7 de Daniel, en donde nos da más características de estos mismos poderes o reinos representados por los metales. Resumen. Cabeza de oro era el león en el sueño en capítulo 7, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata
representan al oso, ya, en la visión, es lo mismo, ¿ya? El vientre y los muslos de bronce también tenemos acá representado a Grecia, y acá el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que son los 4 reinos en que se dividió el imperio griego, ¿ya? Y después el imperio romano, en donde tenemos distintas fases. Primero hierro, que representa a Roma o al imperio romano, y acá representado por la cuarta bestia espantosa y terrible, y también el surgimiento del cuerno pequeño, ya que luego forma parte de los pies de hierro y barro que representan a este poder que surgió de los anteriores, ¿ya? Y que hablaba blasfemias contra el Altísimo, al igual que esta bestia, es decir, perdona pecados, se cree Dios, y por supuesto se hace más grande que el resto. Y esto es interesante, los pies, lo insisto de nuevo, los pies están formados en el sueño de la estatua por hierro y barro. El hierro es Roma, no se olviden, porque venía arriba de las piernas y era Roma, el Imperio Romano, y barro, que nosotros ya hemos estudiado en veces anteriores, que representa el poder religioso, la iglesia. Este poder está presente, mezclado hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, fíjense acá, la cuarta bestia, bestia espantosa y terrible, representado por un dragón. Además de lo que vimos recién, que el dragón representa a Satanás, también un reino es representado por un dragón. ¿Qué reino es? El Imperio Romano. Por lo tanto, si esta bestia, que tiene 10 cuernos, también dice que el dragón le entregó su poder, entonces nos da más características todavía de fundamento de que justamente este poder de los pies viene mezclado con hierro y viene mezclado con doctrina del poder romano. Por lo tanto, el dragón representa tanto a Satanás como representa también a el poder romano, ¿ya? El poder político de Roma que está presente del Imperio Romano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía también respecto a este tema. Ya dice, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo, en el 12, vemos cómo el dragón es Satanás. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Lo leímos recién. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador en la matanza de los inocentes, ¿se acuerdan? Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo, durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Por lo tanto, el dragón le dio su poder, podríamos decir que Satanás le dio su poder a esta bestia, o el Imperio Romano le heredó ya su doctrina, su poder y todo su sistema a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, una continuidad del Imperio Romano, pero mezclado con el poder religioso. Entonces, entendemos que esta bestia que subió del mar, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas, y que tenía sobre su cabeza un nombre blasfemo, ya era semejante a un leopardo, con todas las doctrinas, con sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, y tanto el poder romano, pagano, ya le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, todavía continúa gobernando, digamos, todavía sigue presente, ya, lo que es el Imperio Romano disfrazado, mezclado con el poder religioso. Pero continúa, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, de sus 7 cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Tenemos que entender que cuando surgió el poder, cuando fue destruido este poder político, este poder del Imperio Romano, ya lo sustituyó el Roma, digamos, mezclado con el poder religioso a través del surgimiento del cuerno pequeño, o lo que conocemos nosotros como el papado. Sin embargo, gobernó por cierto periodo de tiempo, medio tiempo, ya que son 1260 años, que ya lo conocemos nosotros, del año 538 hasta el 1798. Sin embargo, ahí tenía el poder político y religioso en conjunto, ¿ya? Cuando gobernó, digamos, en el antiguo mundo. Entonces, cuando se cumplieron los 1260 años, ya Francia, digamos, dio su golpe certero a través de la Revolución Francesa con Alexandre Berthier, ya el general de Napoleón, y
se le dio la herida de muerte a este poder. Es decir, fue atacado este poder del papado, ¿ya? Se llevó cautivo a Pío VI, que era el papa de ese entonces, fue llevado a cautiverio y el año siguiente, más o menos 1799, murió. Ahí se le dio la herida de muerte a este poder que gobernó por 1260 años. Ya la hermana Katy había predicado referente a este tema, ya en donde tenía una mezcla perfecta entre el poder religioso y el poder político. Todavía sigue la pregunta, hermanos, no lo olviden, ¿de quién domina quién? ¿El poder político al religioso o el religioso al político? ¿Ya? Entonces se le dio la herida de muerte acá en el año 1798. Sin embargo, después fue recuperando este poder y lo vamos a ir viendo. En esta pequeña línea de tiempo, más o menos para que podamos ubicarnos, vemos acá como hito ya la muerte del Señor, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Después de eso, en el año 538, ya cuando este poder venció a 3 de las tribus bárbaras y se hizo con el poder absoluto, comenzó a gobernar con poder absoluto en el antiguo mundo, ya desde el 538 hasta el 1798. Un periodo de tiempo de 42 meses, 1260 días proféticos, tiempo, medio tiempo. Ya, y ahí se cumplieron los 1260 años de supremacía papal. Pero ese terminó en el 1798, tal como lo dije recién, con la herida de muerte que le produjo en la Revolución Francesa el general Alexandre Berthier, ¿ya? Y ahí perdió, digamos, el poder absoluto en ese entonces. Sin embargo, la profecía dice que sería una herida mortal, pero esa herida mortal iba a ser sanada, por lo tanto era solo una herida. Ahora, ¿cuándo comenzó la sanación de esa herida? Todavía no está completamente sanada. En el año 1929, ya con el Tratado de Letrán, como hemos escuchado muchas veces nosotros, ya Benito Mussolini le devolvió los territorios pontificios, ya lo que era este poder, y se pudo volver a instaurar, digamos, lo que era el poder del Vaticano con un territorio, siendo el Vaticano el país más pequeño del mundo. País, por un lado, poder político, e iglesia, por otro lado, poder religioso. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor dice que el poder religioso debe estar separado del poder político. Por supuesto, sometámonos, dice el Señor, a nuestras autoridades hasta que eso signifique la violación de los mandamientos de Dios. Ya no olviden cuando al Señor Jesús le hicieron una pregunta estando fuera del templo, ya, y le dijeron que si era adecuado pagar tributo o pagar impuestos al César. Y él, tomando una moneda, dijo: ¿qué figura tiene plasmado, el rostro de quién tiene plasmado esa moneda? Entonces respondieron: del César. Bueno, le dijo el Señor: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, son poderes aparte, pero como el enemigo va a contrariar al Señor, mezcla los poderes. Entonces, el papado, el Vaticano, es la mezcla perfecta entre el poder político y poder religioso. ¿Por qué el Señor nos indica que no? Porque lamentablemente se pierde lo que es la libertad religiosa y la libertad de los seres humanos cuando se mezclan estos dos poderes, ¿ya? Entonces ahí comenzó la sanación de la herida de muerte. Sin embargo, la herida de muerte aún no está totalmente sanada, porque dice que se iba a maravillar después toda la tierra en pos de la bestia y va a volver a tener poder absoluto por un periodo de tiempo. Entonces la herida de muerte se comenzó a sanar en esta imagen de color negrito que yo estoy apuntando acá. Estaríamos más o menos nosotros ya esperando que inicie ese tiempo de angustia hasta la venida del Señor Jesús. Un segundito, hermanita Dina. Hermanita Dina, que está desmuteada. Ya. Entonces, hermanos, dice: vio una de sus cabezas como herida de muerte, ya, pero la herida mortal fue sanada. Ya, pregunta: ¿la herida mortal ha sido sanada? No, la herida mortal está comenzando a sanar, pero todavía no está sanada, porque dice que cuando la herida mortal fuera sanada, ahí se maravillaría y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y adoraron a quién? Entonces, cuando ya la herida mortal fuera sanada, ¿adoraron a Dios? No, y adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás. ¿Quién además representaba el dragón? El imperio romano, digamos el poder romano. Es decir, adoraron a Roma, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a esta bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Veamos aquí de la adoración al dragón. Hermanos, cortito, recuerden que en el monte de la tentación, ya, el Señor Jesús, cuando fue tentado de 3 formas, ¿verdad? Una de ellas, y la del final, indica todo el conflicto que nosotros estamos viviendo. Dice:
Otra vez, hablando de Lucifer, de Satanás, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, todo este conflicto de estar con el Señor, de no estar con el Señor, tiene que ver con adoración. Hermano, si tú adoras a Dios, eres un hijo de Dios, digamos, que va en pos del Señor. Si tú no adoras a Dios, créeme que adoras a cualquier otra cosa, aunque no tengas conciencia de ello. Nosotros, la adoración está escrito en nuestro ADN. Nosotros necesitamos adorar. O adoramos a Dios o adoramos a cualquier otra cosa. Ya el tema es que cuando adoramos cualquier otra cosa, en toda esa gama de cosas, se confluye en Satanás. Por lo tanto, o adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Si yo no me gusta las cosas de Dios, no me interesan, no estoy, digamos, con ganas de aprender, etcétera. Entonces yo adoro a algo más porque siempre algo ocupa mi mente, ya sea mi pareja, ya sea mi esposa, ya sea mi esposo, ya sea mis hijos, mi hija, ya sea mi trabajo, ya sea algún juego, deporte, pero siempre hay adoración. Por lo tanto, todo se traslada en adoración. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y Dios necesita adoración? No. Entonces, ¿para qué el Señor dice que nosotros debiéramos adorarnos? Porque pasa algo, hermanos, y fíjense en esto: cuando ustedes adoran a algo o cuando ustedes tienen su foco en algo, su carácter, ya nuestro carácter se moldea de acuerdo a lo que nosotros adoramos. Si nosotros adoramos a Dios, nos vamos a parecer más a Dios. Si nosotros adoramos a nuestra pareja, nos vamos a ir pareciendo a nuestra pareja. Es más, los que están casados, los que han tenido pareja, se dan cuenta que cuando están en relación, de repente dicen: oye, pero eso lo que tú haces, cómo te comportas, es como lo mismo que hace el tanto o la tanto, ¿verdad? Entonces es porque nosotros vamos siendo moldeados cuando adoramos. ¿Se fijan? Entonces por eso que es importante. La adoración no es para Dios, la adoración es porque nos beneficia a nosotros. Entonces cada vez cuando nosotros veamos comportamientos distintos, cosas diferentes a lo que nosotros esperamos, pensemos a quién adora o a quién adoramos nosotros. Ya, porque si adoráramos a Dios, el Señor nos iría transformando de gloria en gloria. ¿Ya? Por lo tanto, dice que esta herida de muerte, ya dice que será sanada, ya, porque está diciendo fue sanada, ya estamos en el futuro. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron ¿a quién? Al dragón, ya lo hemos visto, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí nos habla de los 42 meses y vamos a ver lo que también el Espíritu de Profecía nos dice respecto al tema. Dice: le fue dada autoridad, hablando de esta bestia, para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. En Conflicto de los Siglos sale este texto. También se nos dice en el Conflicto de los Siglos, página 270, dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses y daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de saco. El mismo periodo que nosotros ya hemos visto en estudios pasados, si mal no recuerdo, de la hermana Katy también, que hablaba respecto de los testigos, ya referente a este periodo de tiempo. Sin embargo, hermanos, no debemos quedarnos tan solo con eso, porque dice que este poder iba, por supuesto, al cual le dio autoridad el dragón, iba a actuar por 42 meses y así fue. Actuó, digamos, por 1260 años o días proféticos. Ya dice: abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Qué es blasfemar, hermano? Ya lo vimos. Es decir, abrió su boca para perdonar pecados y creerse Dios, ¿ya? Para perdonar pecados y creerse Dios, dice nuevamente, ¿ya?
y para blasfemar ya de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como lo habíamos visto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo, lengua y nación. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿La han adorado todos los moradores de la tierra? No, porque todavía no se ha recuperado de su herida mortal. Por lo tanto, todavía no la han adorado todos los moradores de la tierra, pero cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, dice. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo mismo que leímos en el texto del Espíritu Profecía recién, que decía que como esto hizo el poder de la bestia durante los 1260 años, asimismo fue su pago, ¿ya? Fue en cautividad, se fallaron en cautividad al Papa, ¿ya? Y fue muerto a espada, la herida de muerte. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es la descripción, hermanos, de la primera bestia que surge del mar. No nos queda ninguna duda de que esta bestia es el papado, no nos queda ninguna duda de que este poder blasfema contra Dios, perdona pecados sin ser Dios, se cree Dios sin serlo, ni ser el representante de Dios tampoco en la tierra, ¿ya? Está constituido por una formación entre el poder político y el poder religioso, lo vemos en los pies de la estatua de Nabucodonosor, de hierro mezclado con barro, también en el dragón, ya que tiene los cuernos, que lo hemos visto de las 4 bestias, también en la bestia de Apocalipsis 12, también ahora, que es la que estamos estudiando, la de Apocalipsis 13, y también se describe así en la bestia de Apocalipsis 17, que es la condenación de la gran ramera. Ahora yo les hago una pregunta. En Apocalipsis 17 figura el dragón y una mujer sobre el dragón con una copa llena de la sangre de los santos, ¿cierto? Ebria de la sangre de los santos. Yo le pregunto, la iglesia, sabemos que representa un poder religioso, sabemos que una mujer ramera es un poder religioso que ha fornicado con distintas doctrinas y por lo tanto no tiene la doctrina pura del Señor. Sabemos que el dragón representa tanto a Satanás como al poder de Roma, poder político, y en esta imagen del dragón siendo montado por una mujer con la copa, digamos, llena de la sangre de los mártires, yo le pregunto, ¿quién lleva a quién? ¿El dragón lleva a la mujer o la mujer lleva al dragón? La pregunta que les hice hace un rato atrás, ¿quién maneja a quién? ¿El poder religioso, el poder político? Si nosotros lo vemos, nos damos cuenta que es el dragón quien lleva a la mujer, ¿verdad? El dragón es el que lleva a la mujer, porque la mujer no llevaba al dragón. El dragón lo lleva, el poder político lo lleva. Sin embargo, ¿quién maneja a un caballo? ¿El jinete o el caballo? El jinete. Por lo tanto, en este caso, es la mujer, el poder religioso blasfemo, digamos, el poder religioso que ha fornicado, ya la ramera, la que conduce al dragón. Es decir, el poder político religioso de la falsa religión es quien maneja entonces al poder político, para que ustedes sepan cómo van a desarrollarse los eventos, digamos, a futuro de este poder. La iglesia manejando al poder político, ¿ya? Sin embargo, todavía nos quedan algunas cosas por cerrar. Veamos acá, para que nos quede más claro el panorama. Dice, en la fe por la cual vivo, de Espíritu Profecía. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero, esta es la otra bestia de la que no hemos tratado, ya haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Al papado. ¿Y quién es el papado? Que está simbolizado en este capítulo en una bestia parecida a un leopardo, el que acabo de nombrar. Entonces nos dice que la bestia parecida a un leopardo, que tenía los pies como de osa, la boca como de león, que es ¿quién? El papado. Aquí nos aclara específicamente quién es. También nos dice, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho aún de ser destruida. Es decir, está vigente. Y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, que hemos estado estudiando, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravillóse yendo en pos de la bestia. Si se fijan, hablamos del mismo poder romano, digamos, papal. Así que aquí el Espíritu de Profecía nos aclara mucho más lo que nosotros a través del cruce en la Escritura también entendimos. Miren lo que nos dice también. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, es decir, todo lo que yo acabo de leer, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado.
el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano, representado por el dragón. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, se dice, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a qué? Al papado. Hermanos, con esto cerramos, digamos, lo que tiene que ver reconocer quién es esta bestia que sube del mar. Sin embargo, hay muchos detalles que nosotros hemos pasado por alto, como por ejemplo los 42 meses. Si ustedes se fijan y hacen una lectura acuciosa, los 42 meses dice el Espíritu Profecía que representa los 1260 años que ya estuvieron en el pasado. Sin embargo, todos los profetas del Señor han dejado, digamos, abierta lo que es la interpretación porque hay más palabra de Dios que vendrá en el futuro. Si nosotros creemos que todo lo que está revelado ya es lo total para recibir al Señor Jesús, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque todos los escritores de la Biblia son considerados ¿qué? Profetas. Los profetas recibían revelación de Dios y por supuesto lo entregaban al pueblo para que estuviese preparado. Cuando se requería de mayor información a medida que avanzaba el tiempo, el Señor levantaba más profetas, tanto para entregar más luz como para también aclarar temas que no se habían entendido en un pasado. La historia es cíclica, el Señor lo dice. Por ejemplo, dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ok, entonces lo que ya fue, ahora es, y el Señor restaura lo que ya pasó. Pero fíjense lo que dice acá en Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Es decir, el pasado, lo mismo que será en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho en el pasado? Lo mismo que se hará en el futuro. Y nada hay nuevo debajo del sol. El Señor nos dice que las mismas características de los eventos que han sucedido en el pasado volverán a suceder ahora. Así como habla de Elías, el primer Elías, el segundo Elías Juan el Bautista y el tercer Elías los 144.000 que den el mensaje final, se vuelve a repetir en distintas épocas. Todo lo que el Señor dejó escrito se volverá a repetir, ¿ya? Ahora, hay luz en la cual nosotros, está la palabra de Dios en la cual nosotros debemos seguir indagando y tenemos que pedir que el Señor nos vaya revelando. Sin embargo, no nos preocupemos, porque hay detalles ya que el Señor nos va a revelar a su tiempo, es decir, el Señor volverá a levantar profetas en el momento adecuado. ¿Volverá a levantar profetas, Señor, hermanos? ¿O no va a volver a levantar profetas? Bueno, vamos a dejar ahí esa pregunta y vamos a leer esto. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de la obra. Cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que estableció debe ser fortalecido. No podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Es decir, todo lo que fue en el pasado, dice el Espíritu de Profecía, dice el Señor, se volverá a repetir cuando entremos en la fase final de la obra. Todo lo que hemos visto se volverá a repetir. Así como lo vimos de los periodos proféticos de Daniel 12, se volverá a repetir. Así como hablamos de los 42 meses, que el Espíritu Profecía decía que estaba en el pasado, que es correcto, se volverá a repetir. ¿Cómo así? Aquí lo tenemos. Yo ya lo había puesto en alguna de las predicaciones pasadas. Dice, en los postreros días, dice Dios, es decir, los días finales, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, hermanos, recordemos que esto que se registró a través de Pedro, ya cuando hizo su predicación, después que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ya indicó lo siguiente: en los postreros días, en los días finales, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo va a ser derramado el espíritu nuevamente? En la lluvia tardía. ¿Ha sucedido la lluvia tardía? No. En ese momento derramará su espíritu nuevamente el Señor. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, es decir, cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando sea la lluvia tardía, cosa que todavía no sucede, derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes profetizan? Los profetas. ¿Habrá profecía? Sí. ¿Habrá gente que profetice? Sí. ¿Por qué?
porque va a haber mucha verdad que no se va a entender hasta el minuto que sea necesario. Hermanos, no cerremos nuestros corazones, no pensemos que lo sabemos todo, porque justamente la reprensión para nuestra iglesia es que somos una iglesia dormida. Por lo tanto, escudriñemos con oración la Escritura, busquemos, porque en el momento preciso el Señor nos revelará sus designios. Hermano, espero que se haya comprendido acerca de la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. Ya hay mucho más que aprender e indagar, por lo tanto, no se queden solamente con lo que yo investigué, sino que ustedes mismos realicen su propio estudio y escudriñen las santas Escrituras. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Solicitamos a nuestro querido hermano Pedro que nos dirija en la oración final. Hermanos, inclinamos nuestro rostro para orar. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos ya en torno a tu santa palabra. Nos has permitido estar con vida y con salud, Señor, que es más de lo que merecemos, Señor, y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Gracias, Señor, porque pudimos estudiar acerca de lo que era la primera bestia de Apocalipsis 13, Señor. Tú nos has revelado que esta bestia representa también el poder del papado mezclado con distintas doctrinas, Señor, que han venido de religiones y de reinos paganos en el pasado, que ha sufrido una herida de muerte y que esa herida de muerte, Señor, será sanada muy pronto y toda la tierra se maravillará y lamentablemente, Señor, la mayoría irá en adoración a esta bestia y al dragón que le dio su poder. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestros corazones el deseo ferviente de buscarte día a día, de escudriñar tu santa palabra, de ser transformados, Señor, a través de la contemplación y podamos estar preparados con tu poder para poder enfrentar, Señor, estos eventos venideros que se aproximan. Padre Santo, te pido bendición por cada uno de los hermanos que se hicieron presentes y también por aquellos que en sus corazones todavía están dudosos, para que tú puedas aclarar sus mentes, Señor, y puedan ellos decidir ya por la salvación y el Rey de Reyes y Señor de Señores. También te pedimos por tu iglesia en todo el mundo, por aquellos que están sufriendo por causa de tu palabra, Señor, para que tú los protejas, los bendigas y para que tú, Señor, los selles en el caso de que ellos den su vida para dar testimonio, los selles, Señor, para vida eterna. También guíanos a nosotros, acompáñanos en todo este día y permítenos ir reflexionando en todo este día y todos nuestros días de nuestra vida, Señor, en lo que es realmente importante, como dice Salomón en Eclesiastés, que temamos a Dios y guardemos su mandamiento, porque eso es el todo del hombre, no el trabajo, no cuestiones mundanas, sino que en definitiva el todo del hombre es estar contigo. Ayúdanos, Señor, y te encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.